Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Es un gusto poder tenerlos a todos en este espacio. Mucho gusto, mi nombre es Daniela Lizarazo, yo soy la manager de eventos de Fluida Tax. El día de hoy, antes de empezar, les voy a dejar un par de recomendaciones. La primera es que por favor nos dejen todas sus preguntas en el cuadro de preguntas. Al finalizar la presentación estaremos dándoles respuesta. La segunda es que por favor nos ayuden diligenciando una encuesta que van a encontrar al finalizar la presentación. Por diligenciar esta encuesta, recibirán una copia de la presentación en sus correos y adicionalmente participarán en el sorteo de una Amazon Gift Card de $50. Eh, Sin más, le doy la bienvenida a Julián Arango, nuestro director de experiencia, quien nos estará acompañando el día de hoy. Buenos días, Juli. Dani, buenos días y muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y muchísimas gracias por asistir a este webinar donde vamos a hablar de una publicación que hace poco eh, pusimos a disposición de todo el mundo sobre nuestros resultados, sobre nuestras operaciones, etcétera. Tienen aquí mi información por si desean contactarme luego del webinar. Vamos a entonces hablar de esa publicación que es el reporte de ataques 2022. Los reportes de ataque son una publicación que hacemos cada año en donde básicamente tomando nuestros datos, tomando todas las operaciones que hemos hecho con nuestros clientes, resultados y demás, pues compartimos con el mundo, no solamente con nuestros clientes, sino con cualquier organización y cualquier persona que esté interesada en saber de cómo se está moviendo la ciberseguridad, cómo mejorar su posición de ciberseguridad, pues bastantes cosas que pueden ser útiles. Entonces recuerden que si surgen preguntas durante este webinar, las pueden hacer a través del chat y al final buscaremos entonces responder todas esas preguntas. Bien, este webinar está dividido en 4 partes. Vamos a empezar hablando sobre exposición al riesgo. Vamos a ver que ahí nosotros utilizamos una métrica desarrollada internamente para poder determinar en una organización, en un sistema, qué tan expuestos al riesgo se encuentran cada uno, tomando pues todas las vulnerabilidades reportadas, etcétera. Segundo, vamos a hablar sobre hacking continuo. En resumen, vamos a hablar un poco sobre, perdón, vamos a hablar un poco sobre la adopción, digamos, de esta modalidad de hacer hacking, que es la más preponderante en Fluid Attacks. Hay unas cifras importantes ahí a resaltar sobre hacking continuo. Tercero, vamos a ampliar un poco más todas las cifras que identificamos en nuestros datos y que están contenidas pues en la publicación, en el reporte de ataques, y vamos a finalizar el webinar con una breve mención o una mención muy resumida de que sugerimos priorizar a las organizaciones en términos de seguridad a partir de los datos de nuestras operaciones. Entonces, iniciemos con lo primero. Eh, Muy seguramente todos ustedes están familiarizados con este estándar de valoración de vulnerabilidades, el CVSS, que básicamente nos permite, de acuerdo con unas métricas, asignar un valor entre 0 y 10 a la severidad de las vulnerabilidades, ¿cierto? Para quienes de pronto no estén familiarizados con este estándar, nosotros lo utilizamos, lo hemos utilizado durante muchos años y sabemos que muchas organizaciones también lo utilizan para saber, pues, finalmente cuál vulnerabilidad es más importante en términos de remediación que otra, o cuál de alguna manera es más peligrosa, ¿sí? Digamos que este estándar nosotros típicamente lo utilizamos con las métricas base, ¿sí? Con las que son, digamos, de calificación obligatorias y que dan básicamente ese valor de 0 a 10, ¿ok? Nos encontramos desde hace algunos años como con una pregunta o varias preguntas o algunas dificultades, y es cómo hacer básicamente que el conjunto de vulnerabilidades encontradas con estos valores de severidad pues pudiera de alguna manera dar como una información precisa resumida sobre el estado de una organización, el estado de un sistema, y de eso vamos a hablar un poco. Miremos aquí este ejemplo. Estas dos vulnerabilidades que ustedes están viendo acá son vulnerabilidades que han sido reportadas y registradas
con su respectivo CVE por el equipo de investigación de Fluid Attacks. Entonces vemos a la izquierda una vulnerabilidad que tiene, digamos, una naturaleza de evasión de autenticación con un CVSS de 10, es decir, la máxima calificación de severidad. Y a la derecha vemos otra vulnerabilidad particular que tiene una naturaleza diferente, que es enumeración de usuarios y esa valoración CVSS es de 5.3. Hagámonos una pregunta muy sencilla y es la siguiente. ¿Será que la vulnerabilidad de la izquierda equivale de pronto en riesgo a 2 veces o aproximadamente 2 veces la vulnerabilidad de la derecha? La respuesta es que no. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las naturalezas de cada una de esas vulnerabilidades son diferentes. ¿Sí? Nosotros no podemos asumir que entonces una vulnerabilidad de CVSS igual a 10 equivale a 10 vulnerabilidades con un CVSS igual a 1. Eso, digamos, sería un error. ¿Ok? Entonces, de ahí, como les decía, como que se plantearon o nos planteamos algunas preguntas importantes, como las siguientes, con miras finalmente a saber qué tan expuesta está mi organización, digamos, a riesgos en ciberseguridad. Y aquí encontramos varias cosas. Primero, los puntajes de severidad CVSS no son aditivos, por lo que acabamos de ver en ese pequeño ejemplo. Digamos que no quiere decir que una valoración de 10 en este estándar es un múltiplo de una valoración menor en otra. No, las naturalezas son diferentes, entonces no se pueden sumar, no son aditivos. Típicamente pensamos que si hay muchas vulnerabilidades reportadas, eso quiere decir que estamos mal en la organización y que si hay muy pocas reportadas, estamos bien. Y eso tampoco necesariamente es verdad porque existen niveles de severidad y como vamos a ver a continuación pueden haber niveles de exposición al riesgo que pueden ser diferentes de lo que pensamos. También nos podemos hacer esta pregunta, podemos conceptuar si remediamos unas vulnerabilidades, X vulnerabilidades, no sé, un grupo grande, un grupo pequeño de diferentes severidades, a la final, ¿cuánto estamos contribuyendo a la organización con eso? ¿Sí? Como que queda esa pregunta solamente teniendo en cuenta una severidad por el estándar CBSS y lo que a la final, digamos, detonó como un desarrollo en innovación, un esfuerzo en investigación y desarrollo importante es, ¿habrá de alguna manera en la cual podamos agregar toda esa información que tenemos de vulnerabilidades reportadas y esas severidades para poder de alguna manera saber cómo está la organización o cómo está un sistema particular? Y llegamos básicamente a un desarrollo de un modelo de escalamiento que nos permite por lo menos una buena aproximación a eso y nosotros lo llamamos exposición al riesgo. Este es básicamente el modelo de escalamiento como tal, es una ecuación, como ustedes lo pueden ver, que tiene un par de parámetros, P y R. No nos vamos a detener, digamos, en el detalle de esos parámetros ni en detalle, digamos, más allá por, pues, digamos, por el objeto de este webinar, pero les vamos a hacer otra invitación pues a partir de esta información. Esto es lo que nosotros llamamos exposición al riesgo y lo que seguiremos viendo durante el webinar en algunas cifras o en muchas cifras en relación con esto, ¿sí? Para que sepan puntualmente cómo aplicamos hoy en día nosotros este modelo, simplemente que se lleven como esta recomendación. Estos dos parámetros son parámetros particulares, digamos, de cada organización y negocio, y aquí es donde les hacemos esa primera invitación. Un detalle más amplio de esto fue dictado hace poco en otro webinar que lo llamamos Hackeando con Exactitud. Entonces, si están interesados en profundizar sobre la exposición al riesgo que utilizamos dentro de nuestras operaciones, pueden visitar nuestro canal de YouTube y allí está entonces el webinar completo sobre todo este modelo de escalamiento y muchos otros datos muy interesantes sobre cómo es que el hacking de alguna manera es un instrumento de medición. ¿Ok? Entonces, para cerrar, digamos, ya aquí este tema de exposición al riesgo, lo que nosotros, digamos, desarrollamos para poder tener, digamos, como una posición, un dato preciso de cuán bien estoy o cuán mal estoy, si se quiere, en términos de ciberseguridad, pues utilizamos todo esto. Aquí cierro simplemente como con un ejemplo. El modelo entonces da unos datos, es decir, hay unas salidas para cada vulnerabilidad que tenga un CVSS entre 0
y 10, pues básicamente hay unas salidas particulares de ese modelo y lo vemos básicamente aquí en las columnas grises y en la fila número 2 también gris. Esos son básicamente las salidas o el resultado de aplicar ese modelo con cada uno, digamos, de estos datos de, de, de 1 a 10. Y lo que podemos ver aquí sí es una tabla de equivalencias que no existía o que no existe previamente, que nos permite por lo menos aproximarnos a una exposición al riesgo clara. Entonces, dos ejemplos sencillos es lo siguiente. Miremos de la columna, la columna más hacia la izquierda, una vulnerabilidad de CBSS igual a 4, que eso cualitativamente es una vulnerabilidad de severidad media, es 16 veces, y es donde están básicamente la intersección de las dos columnas allí sombreadas, es 16 veces una vulnerabilidad con un CBSS igual a 2. ¿Ok? Entonces, aquí con este modelo nosotros pudimos o logramos tener una tabla de equivalencias y poder estimar mucho mejor, pues, que cuál es el estado general, digamos, de un sistema, una organización en términos de ciberseguridad. Y miremos ahora otro ejemplo un poco más extremo y es cuántas veces es más severo una vulnerabilidad de CBSS igual a 10 comparado con una vulnerabilidad de CBSS igual a 1. Es más de 260.000 veces, como ustedes lo ven ahí. Entonces, esto es lo que nos permite ese modelo de escalamiento y con eso entonces ya podemos hacer una agregación. Esa agregación la utilizamos y la explicamos ampliamente pues en el reporte de ataques. Entonces, aquí termina la primera parte, simplemente una explicación de nosotros cómo utilizamos esa métrica de exposición al riesgo y vamos a ver a través del resto de secciones por qué es importante o por qué nos facilita la vida desde el punto de vista de toma de decisiones y gestión en ciberseguridad este dato. Ahora pasemos a hacking continuo. Para quienes no sepan, Fluid Attacks se dedica a hacer una sola cosa y es hacer hacking. ¿Ok? Y dentro de ese hacking que hacemos, el más preponderante, el más grande que hacemos con nuestros clientes es hacking continuo. Y literalmente es eso, es hackear de forma continua, de forma permanente, diferentes sistemas, aplicaciones, etcétera. ¿Y qué es lo que estamos observando? Del año anterior, desde que se publicó el reporte de ataques anterior hasta este nuevo año, lo que encontramos es que hubo un crecimiento importante. Hay casi un 33% más de sistemas bajo hacking continuo. Listo, esto muestra básicamente que el mercado y las organizaciones están confiando mucho más en este paradigma, digamos, en esta modalidad, dadas las circunstancias, digamos, actuales de nuestro mundo, de los negocios, etcétera, en donde casi todo está mediado por software. Hay cambios dinámicos, perdón, cambios dinámicos no, sino que hay cambios constantes. Y por esos cambios constantes en los sistemas, en el software y demás, se hace necesario hacer también hacking continuo porque allí, digamos, en esos movimientos, en esos cambios, se pueden llegar a inyectar vulnerabilidades con mucha más facilidad. Entonces hay un crecimiento importante y asociado a este crecimiento, pues podemos ver algunas cosas adicionales. Esa cifra que acaba de aparecer en la presentación, mean time to remediate, tiempo medio de remediación, vemos que se redujo en el último año casi a la mitad. Vimos menores tiempos de remediación en los sistemas de nuestros clientes bajo hacking continuo. Y si queremos ver algo, digamos, para comparar con hacking puntual, que es, digamos, el paradigma anterior, lo que encontramos es que hay una reducción también considerable en sistemas bajo hacking puntual, es decir, hacer una prueba, qué sé yo, en un semestre o en un año o en 3 meses, qué sé yo, una foto, digamos, del momento particular donde se hace la prueba para saber qué vulnerabilidades hay. Eso se ha reducido también en el último año. ¿Ok? Sigamos adelante hablando de hacking continuo y este crecimiento. Hay otras dos cifras que ya empezamos a meternos un poco aquí en severidad y en exposición al riesgo más importante. Aquí hay una comparación bien importante. Ese número que acaba de aparecer ahí en pantalla es con hacking continuo. Digamos que encontramos que por sistema se encuentran más de 6 veces las vulnerabilidades que se encontrarían en un hacking puntual.
Listo, esto da cuenta entonces del valor que también tiene el hacking continuo comparado pues con el paradigma anterior. Y definitivamente en todos esos cambios pues siempre pueden inyectarse vulnerabilidades que serían básicamente no encontradas si se sigue, digamos, en un esquema puntual de pruebas o que no sea continuo. Y por otro lado, miremos cómo esta misma cifra, no en términos de vulnerabilidad reportada, sino en términos de exposición al riesgo, hacking continuo cuadruplica la exposición al riesgo detectada comparada con hacking puntual cuando miramos cada sistema. Listo, por eso ahí dice exposición al riesgo por sistema y vulnerabilidades por sistema. ¿Ok? Entonces, estas dos cifras es bien importante que las tengamos, siendo quizás más importante ponerle atención a la de la derecha, ese 3.8x o casi 4 veces, digamos, la exposición al riesgo. Muy bien, eso entonces nos habla básicamente del crecimiento y la adopción de hacking continuo. Ahora vamos a mirar otra serie de datos, otra serie de estadísticas que nos hablan sobre la gestión de la ciberseguridad y de pronto algunas cosas más asociadas pues a todos estos temas de hacking. Entonces empecemos por acá. Una cosa que en Fluid Attacks hemos puesto mucha atención es identificar, medir básicamente cuántos de esos sistemas que probamos en general tienen vulnerabilidades con severidad alta y con severidad crítica. Y aquí vemos un par de datos que, similar a los reportes anteriores, pues muestran básicamente cómo está hecho. Del año anterior a este año, en hacking continuo observamos que hay una disminución de sistemas que presentan vulnerabilidades con severidad alta y crítica. Y si vemos a la derecha, está el dato para hacking puntual. Vemos una tendencia opuesta y es que hay más crecimiento, hay más sistemas en los cuales se les hace pruebas puntuales y se encuentran más vulnerabilidades con severidad alta y crítica. Esto podría parecer contraintuitivo o extraño, pero lo que nos muestra nuestra experiencia y nuestros análisis es que no es para nada extraño esto, por lo siguiente, los sistemas, las organizaciones clientes que tenemos bajo hacking continuo no iniciaron sus operaciones hace un mes, hace 2 meses, hace 3, sino que tenemos un grupo bien importante que ya lleva haciendo pruebas de hacking continuo desde hace año y medio, 2 años, quizás un poco más. Y lo que da cuenta esta cifra, esta reducción en detección o en reporte de vulnerabilidades por sistema de severidad alta y crítica, es que hay una mejor gestión de vulnerabilidades, es que hay una, digámoslo así, dentro de esos procesos de DevSecOps hay un resultado, hay un trabajo que evita que ese tipo de vulnerabilidades sea reportado precisamente porque se ha aprendido y porque se ha, digamos, concientizado sobre la importancia de poner, digamos, la seguridad más hacia la izquierda o de hacer pruebas en una etapa pues mucho más temprana. Diferente a lo que vemos en hacking puntual. En hacking puntual lo que estamos viendo es que quizás esa gestión de vulnerabilidades podría ser mejor y en diferentes sistemas se pueden ver la inyección de vulnerabilidades que pueden ser, digamos, mucho más severas. ¿Ok? Entonces esto no es para nada contraintuitivo. Nuestro análisis muestra efectivamente que hay unos beneficios precisamente en hacer de forma continua todas estas evaluaciones, pruebas, hacking, porque así se reduce precisamente como toda esa superficie de vulnerabilidades que puede ser mucho más severa. Ahora pasemos a otros datos. Este sí es en términos de exposición al riesgo y por eso en el título de tratamientos entre paréntesis está el nombre del modelo de escalamiento CVSSF. Lo que observamos al momento del corte de los datos para este reporte de ataques es que el 72% de la exposición al riesgo reportado fue remediado, fue cerrado, ¿ok? Y, digamos, otro dato importante es el último que vemos en la parte izquierda, es cuánto de esa exposición al riesgo que fue reportada, cuánto ha sido aceptado, que finalmente son decisiones que se pueden dar también en las organizaciones, de aceptar ciertos riesgos, aceptar ciertas vulnerabilidades. Esa proporción es pequeña, es 2.8%. Ahora pasemos a la derecha,
Ahí hay algunos otros datos. Ahí podemos considerar que al momento del corte habían 24% de vulnerabilidades nuevas, es decir, vulnerabilidades que con muy poco tiempo se habían reportado, luego no había, digamos, definido algún otro tipo de tratamiento, pero en las aceptadas, miremos qué sucede con esa cifra, eh, digamos, discriminando por la severidad, primero baja y media, y segundo por alto y crítico. Entonces, en las bajas y medias, lo que observamos en los datos es que se aceptaron un 3%, es decir, 3% de ese grupo de vulnerabilidades reportadas con esta severidad fueron aceptadas. Y uno puede aceptar de forma temporal o de forma permanente. Importante, la gran mayoría en esas dos severidades, 2,3% de ese 3% se aceptaron de forma permanente. ¿Y qué sucedió en las altas y las críticas? Que la cifra es muy similar de forma general, 2,8, pero solamente el 0,6% fueron aceptadas permanentemente. ¿Okay? Y eso equivale a muy pocas vulnerabilidades, porque como vamos a ver a continuación, pues la cantidad de vulnerabilidades con severidad alta y crítica pues es de una proporción menor a las medias y las bajas. ¿Okay? Eh, Sigamos hablando de exposición al riesgo. Enseguida miramos básicamente una comparación entre exposición al riesgo y cantidad de vulnerabilidades para que veamos la importancia de la exposición al riesgo. En todo el ejercicio del último año, lo que observamos es que creció un 14% esa exposición al riesgo. Y eso da cuenta de lo que muchas otras voces, quizás noticieros, prensa, think tanks en ciberseguridad, han difundido durante los últimos años, y es que las amenazas en ciberseguridad, las amenazas digitales van en crecimiento y están creando para algunas organizaciones pues muchos problemas. Entonces observamos que este crecimiento es también considerable, hay más exposición al riesgo. Y si miramos básicamente aquí también por sistema, la exposición al riesgo promedio por sistema de los sistemas en hacking continuo creció un 21%, es decir, es más alto. Y en hacking control, por el contrario, se redujo en un 6,6%. Y de esta cifra de crecimiento, o más bien de toda la cifra, más bien de exposición al riesgo del último año, casi el 80% está concentrado en los ejercicios de hacking continuo. ¿Ok? El 80% de la exposición al riesgo la detectamos a través de hacking continuo. Ahora sí, la gráfica que les había mencionado, esta relación. Aquí tenemos básicamente una gráfica que en la parte superior nos muestra porcentaje de exposición al riesgo y la tenemos dividida por objetivo de evaluación. Para que se entienda ese término, es básicamente, le hacemos pruebas ¿a qué? A una aplicación, le hacemos pruebas a un código fuente, porque también lo hacemos, o le hacemos pruebas de infraestructura. Entonces aquí tenemos básicamente esta división. Arriba en términos de exposición al riesgo, y abajo tenemos básicamente lo mismo, pero en términos de vulnerabilidades, porcentaje de vulnerabilidades. Lo que es importante aquí de ver es esto, digamos estas proporciones que nos muestran que muy pocas vulnerabilidades o una proporción mínima de vulnerabilidades es la que más le contribuye a la exposición al riesgo a las organizaciones. Entonces, en el caso de aplicaciones, que es la que está más a la izquierda, vemos, por ejemplo, que el 3,4% de vulnerabilidades reportadas, altas o críticas, pues básicamente es responsable por casi el 90% de la exposición al riesgo. En términos de código fuente, cuando solamente nos vamos a mirar código fuente, el 1,6 se traduce en más del 70% de esa exposición al riesgo. Y lo concerniente a infraestructura, servidores, dispositivos de red y similares, es que un 20% de las vulnerabilidades detectadas pues dan cuenta de más del 90% de la exposición al riesgo. Esto nos da, digamos, una idea muy clara de por qué es importante medir la exposición al riesgo y atacar precisamente lo que más contribuye con esto. Y vamos a ver al final, ya en unos momentos, pues, qué deberíamos ponerle más atención en nuestra gestión de ciberseguridad. Creo que aquí vamos terminando esta parte. Algunos o muchos de ustedes saben, si son nuestros clientes, que contamos con nuestra plataforma, contamos también con un agente, el agente de DevSecOps. Y ese agente de DevSecOps básicamente lo que hace es ser como un control fuerte antes de que se pasen a producción sistemas.
y lo que se hace es verificar si efectivamente ese sistema, esa aplicación que va a pasar a producción, pues está libre de vulnerabilidades o las vulnerabilidades están cerradas. Y lo que encontramos, haciendo, digamos, una comparación entre las organizaciones o los sistemas que utilizan el agente y rompen el build con los que no, es que aquellas organizaciones que utilizan el agente y rompen el build antes de salir a producción, se demoran en promedio 30% de días menos para remediar vulnerabilidades, lo que muestra también que no solamente el hacking continuo, sino unas mejores prácticas en DevSecOps pueden incluso ayudar a que las organizaciones sean mucho más rápidas en gestionar su ciberseguridad y en último término hacer la remediación, que es lo más importante de todos. Al respecto, hace algunas semanas también tuvimos un webinar en donde nos concentramos única y exclusivamente a hablar de la gente de DevSecOps, por qué lo creábamos, cuál era el paradigma anterior, cuál es el paradigma actual. Entonces, si quieren profundizar más en este tema, también los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube y ahí vean la charla de el agente de DevSecOps de Fluid Attack. Si ustedes tendrán también el enlace en estas diapositivas cuando la reciban. Finalicemos entonces este webinar con hablar de qué sugerimos a todos los que están aquí en el webinar, de qué priorizar a la luz de los datos. Lo que tenemos aquí es una tabla resumen, es un top 10 de las vulnerabilidades que más contribuyen con exposición al riesgo en el último año. Ven básicamente ese dato de exposición al riesgo por cada vulnerabilidad en la cuarta columna que dice exposición. ¿Ok? Ese es básicamente el dato agregado a la exposición de lo reportado. Entonces aquí vemos básicamente dos cosas importantes antes de ir, digamos, como a cada vulnerabilidad. La primera es que hay vulnerabilidades que no son muy frecuentes y esa frecuencia la podemos ver en la segunda y tercera columna, sistemas o persistencia. No son demasiado frecuentes, pero que tienen una media, digamos, de contribución a la exposición al riesgo muy alta. Miren que hay una vulnerabilidad, por ejemplo, la segunda, que está allí, tiene una media de contribución de exposición al riesgo de más de 2.000 unidades, de más de 2.500 unidades, en comparación con otras que no superan un 20, no superan un 30, etc. Entonces, pocas vulnerabilidades pueden crear una altísima exposición al riesgo y aquí hay algunas de ellas resaltadas. Hay otras que se caracterizan como por lo opuesto. La media de contribución es pequeña, pero se dan muchísimas, como vemos esas tres ahí. El uso con software con vulnerabilidades conocidas es la más frecuente que encontramos y la que más exposición al riesgo, digamos, le significa a las organizaciones. La que sigue es información sensible en código fuente, también es muy frecuente. Y terminamos con otra que es de archivos sin verificar, que de alguna manera también es muy frecuente. ¿Ok? Entonces, aquí vemos esta lista. Lo primero es como dar esos dos mensajes y aquí podemos ver también en la lista, en la tipología, pues que hay vulnerabilidades que no son nuevas, sino que las conocemos desde hace muchos años y que parece que nunca van a dejar de estar en estos tops, como por ejemplo la inyección SQL que está en la posición número 5 o la ejecución de comandos remotos que está en la sexta y también, por ejemplo, la que está de 8, las configuraciones de servicios que son inseguras también de alguna manera contribuyen fuertemente pues a la exposición al riesgo. Esto nos lleva a simplemente como hacer énfasis en lo que ya hablamos, revisar muy bien cuál es la frecuencia de las vulnerabilidades que se están reportando para sus organizaciones, para sus sistemas. Y ahí lo importante es qué hacer en el proceso para evitar precisamente esa alta frecuencia y que no derive en mucha exposición al riesgo. Y la segunda es las vulnerabilidades que tienen una contribución altísima por unidad, digamos, a la exposición, es tarde o temprano se las van a encontrar. ¿Sí? Tarde o temprano no las vamos a encontrar. En realidad nosotros no somos ajenos a eso. Lo que debemos hacer es detectarlas rápido y remediarlas rápido.
Y recuerden que hace algunos meses hubo un evento importante con el Log4j, ese podría ser, digamos, un ejemplo bien interesante sobre alta exposición, en donde lo más importante es detectar rápido, remediar rápido. ¿Qué priorizar? Priorizar en este par de asuntos y revisar lógicamente esos tops de vulnerabilidades que cada organización tiene para poder tomar decisiones de remediación mucho más inteligentes. Cerremos entonces el webinar. Esto es un subconjunto de los hallazgos claves en el reporte de ataques. Ustedes al descargarlo y al leerlo podrán ver más hallazgos clave. Los que hablamos aquí pues están aquí resumidos. Crecimiento en hacking continuo de casi el 33%, un crecimiento en exposición al riesgo del 14%, un tiempo medio de remediación en hacking continuo de casi el 50%, cual es muy bueno, y aquellas compañías pues que utilizan el agente para romper el build como un control fuerte, pues se ven beneficiados en remediar las vulnerabilidades un 30% más rápido que otros que no utilizan, digamos, ese agente o no rompen el build. Y finalmente, como ya lo mencioné, digamos, una vulnerabilidad a tener en la mira es esa de usar software con componentes vulnerables. ¿Listo? Importante, pues ahí tener eso en cuenta. Y ya para cerrar, una recomendación que hemos venido haciendo desde hace años y que está ahí consignado en el reporte de ataques es importantísimo empezar a hacer pruebas, a hacer hacking desde las etapas tempranas en los ciclos de desarrollo de software, en los ciclos básicamente de desarrollo de sistemas, porque ahí se puede hacer una gestión mucho mejor de la ciberseguridad en términos de esfuerzo, es mucho más fácil remediar y también en términos monetarios o de costo es mucho más económico remediar cuando se detectan de una forma temprana las vulnerabilidades. Sin más por el momento, la invitación a que accedan a nuestro sitio web. Aquí quedan ustedes con el enlace para que descarguen el reporte de ataques, lo lean completamente, evalúen con sus equipos y dentro de sus organizaciones qué pueden de alguna manera hacer a la luz de esta información y también nosotros estaremos más que complacidos de recibir comentarios de ustedes, preguntas, consideraciones, etcétera, a partir de esta publicación. Recuerden que enseguida, si diligencian la evaluación de este webinar, entonces pueden entrar a un sorteo de esta gift card de Amazon y creo que aquí terminamos ya, Dani, y muchas gracias a todos por su asistencia y creo que podemos pasar a las preguntas. Claro que sí, Juli, muchas gracias a ti. Si quieres, les dejamos el siguiente slide para que vayan escaneando la encuesta Claro que sí. mientras respondemos las preguntas. La primera es, ¿podríamos generar otro ejemplo con relación al modelo de escalamiento? La hace Jonathan Hernández. Otro ejemplo respecto al modelo de escalamiento, pues podríamos irnos a la tabla de equivalencia y Jonathan, que si de pronto no entiendo pues como muy bien la pregunta, podríamos irnos básicamente a esa tabla y ver básicamente las equivalencias, que es algo que puedo hacer rápidamente. Ya enseguida vuelvo aquí al QR para que todos los que quieran participar pues lo puedan ver. Denme un segundo. Entonces, miren, aquí tenemos básicamente la tabla de escalamiento, o más bien el modelo de escalamiento de la tabla de equivalencia. Hablamos de dos ejemplos, una vulnerabilidad de CBSS igual a 4, ¿a cuántas veces equivale una de CBSS igual a 2? Ahí hablamos de 16 veces, ¿sí? Que es básicamente esto, y hablamos pues del otro ejemplo que es de 10 versus 1, que es muchas más veces. Pues aquí los ejemplos básicamente están como considerados en las equivalencias, que es lo que finalmente permite la agregación. No sé si te refieres de pronto a básicamente esto que mostramos aquí de estas vulnerabilidades, ejemplo, que tienen un CVE, pues aquí cómo se movería esto. Digamos que aquí habría que aplicar básicamente la ecuación que mostramos a continuación para obtener, digamos, esos datos de exposición al riesgo y poderlos agregar y saber puntualmente, pues, cuál sería la equivalencia. No sé si con eso respondo a tu pregunta, pero si no, con gusto podemos revisar esto, digamos, offline mediante correo electrónico y con mucho gusto ahondamos específicamente en esa pregunta.
Muchas gracias, Paso Juli. adelante. ¿Dónde se puede consultar estas fuentes de estadísticas que muestran? Dice Edu Eh, Peñuela. Eh, Literalmente en el reporte de ataques es donde están todas estas cifras, ¿sí? Ahí entonces ustedes podrán ver no solamente las que vimos hoy, sino incluso un poco más de detalle en las descripciones, explicaciones, análisis que hay. Sin embargo, si nos preguntas sobre, digamos, el archivo fuente de todo esto, pues por motivos de confidencialidad, esta sí no está disponible al público, ¿sí? Esto es básicamente lo que podemos publicar o lo que podemos compartir con el mundo, porque lo otro es información lógicamente confidencial de muchas organizaciones. Perfecto. Edwin también pregunta, ¿cómo determinan la afectación del hacking continuo dentro del proceso DevSecOps en CD sin que éste retrase el proceso ágil y los tiempos establecidos? Sí, repíteme de nuevo la pregunta para confirmar si la entendí bien. ¿Cómo determinan la afectación del hacking continuo dentro del proceso de DevSecOps en CD sin que éste retrase el proceso ágil y los tiempos establecidos? Bueno, como que escucho dos cosas. Una es afectación y a la final, digamos que se termina la pregunta con cómo evitar que impacte los tiempos de salida y toda la cosa. Pues si entiendo bien, más que afectación es el impacto, ¿cierto? El impacto de hacer que la seguridad efectivamente se inserte adecuadamente en las metodologías ágiles de desarrollo, de ciclos de desarrollo de software y demás. El hacking continuo básicamente es una respuesta precisamente a esas metodologías, ¿cierto? Porque las organizaciones empezaron a darse cuenta que hacer las pruebas al final, solamente en la cola, cuando ya mucho estaba desarrollado, mucho estaba configurado, etcétera, se volvían literalmente unas barreras para salir a producción. Y esto significa básicamente salir al mercado más tarde, más lento. Y eso significa en último término también dejar de percibir ingresos, dejar de generar riqueza en las organizaciones, que es lo que buscamos. Entonces, hacking continuo es en realidad una respuesta a que eso que mencionaste al final en tu pregunta no se dé, que no hayan precisamente retrasos, que no hayan stoppers, sino que dentro de ese mismo ciclo, de una manera rápida, la velocidad de los negocios, la seguridad estuviera considerada ahí. Ahora bien, si hablamos de impacto, pues el impacto más o menos nos acercamos a una de las aristas de ese impacto, que son los tiempos de remediación, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta que hacking continuo, con todas estas cifras que compartimos y más que en el reporte de ataques, pues ese tiempo de remediación cae, ese tiempo de remediación baja, ese tiempo de remediación, digamos, se le presta más atención, digamos, en estas metodologías. No podemos decir lo mismo con hacking puntual porque no llevamos registro básicamente de tiempos de remediación en hacking puntual, pero yo creo que en esas dos cosas como que alcanzo a responder la pregunta y si no, pues también de la misma manera nos puedes escribir y con mucho gusto ahondamos. Por un lado, hacking continuo es la respuesta a hacer pruebas de seguridad de forma ágil sin generar impactos en el negocio y lo segundo es el impacto pues encontrado es positivo, es hacer la remediación mucho más rápido. Listo. Silvana Rosas pregunta, ¿cuáles serían unas herramientas recomendadas para detectar vulnerabilidades de los softwares? Bueno, esa pregunta se sale un poco del alcance de esta charla. Silvana, digamos que no te podría decir aquí rápidamente cuáles son esas herramientas, pero sí te podría recomendar dos cosas y lo vamos a chequear o lo voy a chequear cuando terminemos el webinar. Uno, tenemos entradas de blog donde hemos hablado de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces creo que en nuestro blog podrías encontrar al menos una entrada que hable precisamente de eso. Y por otro lado, hemos tenido eventos que han quedado pues grabados que los puedes visitar en nuestro canal de YouTube, en donde hacemos, por ejemplo, hacking en vivo o hacemos algún tipo de prueba en vivo en donde se mencionan precisamente todas esas herramientas. En lo que estoy aquí pensando muy rápidamente porque no, digamos que no estoy
metido de lleno trabajando con el equipo de testing de nuestra compañía, pero está Borg Suite, por ejemplo, están muchas herramientas open source que tienen diferentes funcionalidades. Recuerdo, por ejemplo, que está Nikto, está todo el framework de Metasploit, está toda la distribución, digamos, de, de, de Backtrack para hacer pruebas. Entonces, son tantísimas las herramientas que me quedaría corto aquí mencionándote algunas, pero para algo más certero y algo que se use en la actualidad de forma preponderante, te recomendaría ir a ese par de recursos que mencioné. Listo. Y la última pregunta dice, si es que en el eje Y y el eje X está reportado el CVSS, pero si identifico una vulnerabilidad de CVSS, por ejemplo 4.5, ¿cómo lo clasifico según el cuadro? Ok, me imagino que estamos hablando de la tabla de equivalencias del modelo de escalamiento. Perfectamente se podría poner, digamos, ahí una columna más. Digamos que la tabla mostraba simplemente unos valores restringidos, pues porque digamos, el dominio de las severidades es continuo. O sea, yo no es que tenga siempre severidades en números escalares o perdón, en números naturales, sino que podría ser literalmente cualquier número, desde 0 hasta 10, con decimales y demás. Entonces bastaría simplemente hacer el cálculo y hacer básicamente la relación de equivalencia, no sería un problema. Pero la tabla mostraba simplemente ejemplos sencillos con esos, digamos, esos umbrales o esos datos de CVSS, pero perfectamente aplica el modelo de escalamiento. A Jonathan Hernández dice, con relación al modelo de escalamiento lo podemos relacionar con el VPR, Vulnerability Priority Granting. Jonathan, siendo sincero, no te puedo responder esa pregunta porque yo personalmente, digamos, no conozco ese estándar. Entonces, nos llevamos la inquietud y consultando con nuestro equipo de testing o con nuestros arquitectos de seguridad podríamos darte una respuesta a eso vía email. Perfecto. ¿Cómo se dan cuenta de una vulnerabilidad que es un falso positivo? Ok, ok. Eso también entra de los procesos de hacking que hemos considerado. No hace parte, digamos, del reporte de ataques, pero voy a tratar de responder muy rápidamente. Falsos positivos, falsos negativos son cosas que pueden suceder en las pruebas, siendo falso positivo una vulnerabilidad que a la final no es, digamos, un riesgo o no es como tal una vulnerabilidad. Encontramos muchos falsos positivos, por ejemplo, en diferentes herramientas automatizadas que reportan muchas cosas. Y falsos negativos es incluso un caso peor, es una vulnerabilidad realmente existente que no es detectada. Entonces es muy grave, porque si yo no reporto algo, si no se reporta algo que efectivamente reviste un riesgo, pues básicamente salgo a producción o estoy operando de forma vulnerable. Entonces, la pregunta es falsos positivos. Entonces, lo que tenemos al interior de la organización es una combinación poderosa. Nosotros todo el hacking que hacemos lo hacemos a través de nuestro software propietario de detección de vulnerabilidades, pero también tenemos un equipo de hacking bastante experimentado, bastante fuerte, que son ellos, básicamente, bueno, no todos, digamos que hay un equipo dedicado a eso, de revisar todo lo reportado y determinar con certeza si algo que se busca publicar efectivamente debe ser publicado o no debe ser publicado. Entonces, digamos que es una mezcla de esa manera. ¿Cómo básicamente darnos cuenta de los falsos positivos? Esa es una manera. La otra es refinando lógicamente, digamos, cómo funciona nuestro software automatizado. Entonces, es como una mezcla de los dos mundos. Por un lado, eh, desarrollar diferentes cosas, algoritmos para identificar cuándo hay falsos positivos y por el otro lado, pues hacer una revisión experta con hackers experimentados que determinen efectivamente si una vulnerabilidad debe ser publicada o no debe ser publicada. Perfecto, Juli, eso fue todo. Muchísimas gracias.
por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos poder verlos en un próximo espacio. Bueno, muchas gracias a Feliz todos. día. Gracias, Dani. Feliz día. Hasta luego.